Guapa. Muy bien, Javi. Mira, dame, sube. ¿Qué es eso? Esto es el calendario de la asociación de aquí del barrio, de vecinos, que este año hace 50 años que se legalizó. Y es una cosa muy importante, porque en aquella época era muy difícil conseguir legalizar una asociación. Palomeras está situado en el barrio de Vallecas, que pertenece a la ciudad de Madrid. Hasta 1950 la población que existía aquí era sobre todo labradores y ganaderos. Eran pastores que cuidaban de sus rebaños. En 1950, según el censo que existía, la población era de 50 y tantos mil habitantes. Desde 1950 a 1960 la población se cuadruplicó. Pasó de esos 50 y tantos mil a más de 220.000. En aquel momento, en los años 1966, 67, 68, era una década muy especial en España. Estábamos en plena dictadura, pero había habido un movimiento en los años 56 de estudiantes y en los años 60 empezaba a haber un movimiento obrero. Se empezaban a crear las primeras comisiones obreras, la primera comisión obrera de la construcción, que se organizaron y reunieron en la iglesia del Parellanos, ahí en el Pozo del Tío Raimundo, y prácticamente en todas las iglesias de la periferia pues había lo que se llamaba entonces sacerdotes o bien comprometidos o sacerdotes obreros. Y ahí empezamos a trabajar un grupo de gente, el párroco, uno que pertenecía a Acción Católica, y en aquel momento surgió una ley que la hizo Fraga, que era una ley que permitía reunirse, esa ley fue dictada en 1964, y acogiéndonos a esa ley que permitía el asociacionismo, pues pensamos que lo que había que hacer era montar una asociación con una idea muy concreta, que era la defensa y la participación. Hay que retrotraerse a esa época en donde la gente no se podía juntar, no, la gente no discutía, no había ningún cauce legal, entonces la asociación podía permitir el que la gente se reuniera, discutiera cuáles eran sus problemas totalmente urbanos, o sea, pues que no había agua, que no había alcantarillado, que estaba todo de barro, que no había escuelas, que no había semáforos, porque los autobuses no llegaban prácticamente casi hasta la entrada de lo que llamábamos Vallecas. El propio régimen dictatorial pues se daba cuenta que no podía, 20 años casi después de lo que fue la guerra, desde el 39 al 69, pues que no podían seguir así, porque había mucha gente que no entendía que ya Vallecas, y lo que era en este momento Palomeras Bajas, pues no era presentable. Muchas mujeres iban a trabajar al centro de Madrid, los hombres fundamentalmente trabajaban en la construcción, y entonces empezaron a plantearse lo que se llamaron planes parciales. De gente, ¿esto era como una manifestación o algo? Porque por ahí veo pancartas. Sí, era, mira, aquí lo pone, pidiendo viviendas, y estuvimos luchando mucho tiempo en los barrios para conseguir que nos hicieran unas casas en condiciones. Y al final lo conseguisteis, ¿no? Hubo un primer intento por parte de la administración pública, en aquel momento por parte del Ministerio de la Vivienda, de reparaciones parciales. Intentaron hacer un lavado de cara, arreglar parcialmente una serie de los desperfectos, etcétera, etcétera, pero los vecinos constituidos alrededor de la Asociación de Vecinos de Palomeras Bajas decidieron que ese no era el camino, que eso no era posible, porque las viviendas eran de muy mala calidad, muy pequeñas, y además tenían muy mala solución, porque este era un terreno que eran arcillas expansivas y los bloques se estaban hundiendo. Muchísima gente había venido de Andalucía, de Extremadura, pero fundamentalmente, y de Castilla-La Mancha, fundamentalmente de Andalucía, y se habían ido haciendo las chabolas, y había lo que llamábamos el poblado mínimo, que era un poblado que habían hecho prácticamente el gobierno, con unas viviendas relativamente no en muy buenas condiciones.
están destrozando las casas de antes y están construyendo tragadas. Sí, mira, estas, ¿sabes cómo lo tiraban? Mira, tiraron todo el barrio, todo, cuando venían a grúa lo tiraban y empezaron a hacer edificio. Este edificio es el que vivimos ahora. En el que ahora estamos. Se construyeron todas las nuevas viviendas que hay en esta zona, que son las mismas 672 viviendas que existían antes en los 28 bloques, y una guardería que guarda el mismo aspecto que tenían los bloques antiguos. En ese momento ya en España empezaba a querer haber un cambio. El propio régimen dictatorial pues se daba cuenta que no podía, 20 años casi después de lo que fue la guerra, desde el 39 al 69, pues que no podían seguir así, porque había mucha gente que no entendía que ya Vallecas y lo que era en este momento Palomeras Bajas, pues no era presentable. Había una gran desconfianza por parte de los vecinos hacia las administraciones públicas, ya habían sido engañados muchas veces diciéndoles que les iban a dar vivienda, nunca se había producido esto, y por lo tanto se planteó en reuniones de los vecinos y votado además esto en asamblea, que el primer edificio tenía que alojar a casi la mitad de los vecinos que vivían aquí. Y bueno, pues al final se consiguió que se entregaran en dos fases. Una fase se entregaron 288 viviendas en un solo bloque, y en los otros 4 bloques restantes pues se entregaron las otras 380 y tantas. ¿Cómo fue el cambio con estas casas nuevas y tal? Pues la verdad es que la gente estaba contenta, pero también estaban un poco, añoraban cómo eran las otras casas, porque se vivían más juntos, estaban así. Nos llevaban también, nos íbamos en el tren, a la vecina, nos llevaban en el coche, la tenía encima. Así que por eso te digo que... De mi casa, justo. Mucho. Decía, no dejes la puerta abierta. Me iba por la leche y se quedaba la puerta abierta. Sí, antes sí. La Antes puerta es la verdad que dejábamos Íbamos abierta, para la incluso hay veces lechera que te dejaba las y llaves se dejaba y la nadie puerta te... abierta. No, Con la y cortina, ya ¿no? no es una y te pena. digo una cosa, yo he venido a cualquier hora de la noche, mi marido Qué iba distinto. andando Y no tenía miedo. y a mí no me decía nadie nada. Veíamos a uno que había una señora que le Y ahora gustaba... se mete como se metió en cada vez, ahora. sin llamarle nada. Si ahora nada más que En llegamos cambio, que vecina tenía, Hilaria. Ah, por eso te digo que es que no, ahora no puedes hacer, no puedes Se tener metieron dentro y estuvieron. la todos. señora que nosotros vamos a andar. Se Iba a la metieron en la casa habitación baja donde y íbamos dice a... que es que yo quiero un piso del banco, yo quiero un piso Sí, del la banco. La relación entre los vecinos era muy importante, la comunicación entre todos pues era, como ya decía, pues casi familiar. Ahora, bueno, pues esas relaciones ya no existen, ya cada uno está en su casa y bueno, a la hora de movilizarse, a la hora de hacer algo conjuntamente, pues es más complicado. Las asociaciones de vecinos, pues en la actualidad ahora, bueno, después de que la lucha por las viviendas y por el realojo de los vecinos terminó, pues han tenido que reciclarse y luchar pues por las actividades de cultura, deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco pues los problemas actuales, como es la búsqueda de empleo, como es que los chavales encuentren sitios donde divertirse, zonas donde hacer deporte, campo de fútbol como está ahora, como está hecho hace poco, colegios que tengan buenos colegios en la zona y que puedan educarse perfectamente, y sanidad, que es una de las cosas más importantes. Para los nietos, que son los que estamos ahora informando en estos 50 años de asociación, pues que sepan que sus padres, sus abuelos, les costó mucho el llegar a donde ellos están viviendo, porque efectivamente era un barrio que no tenía ningún tipo de condiciones y sobre todo tuvieron que saltarse muchísimas libertades. Ahora puedes manifestarte, puedes asociarte, puedes defender las ideas que quieras, aunque efectivamente sea una democracia imperfecta, pero en aquel momento lo que está claro es que el solo hecho de reunirse para reivindicar una calle
pues podías acabar en la comisaría de Vallecas, que efectivamente en aquel momento estaba llevada por una persona que había sido falangista y que también tuvo un proceso de mejoras en la última etapa, pero al principio era absolutamente represor. ¿Quién hizo todo esto? Pues esto lo hizo un equipo de arquitectos y lo hizo también con un grupo de artistas, escultores, con una artista también de paisaje, que es la que diseñó todos los jardines. Este proceso, esta remodelación del barrio de Palomeras Bajas, en el caso del Polo Mínimos de Vallecas, no fue un proceso lineal ni tampoco sencillo. En primer lugar, yo creo que tendríamos que destacar algunos aspectos muy importantes. Uno, que fue la pelea y la lucha de los vecinos por conseguir que las administraciones públicas entendiesen que se querían quedar aquí y además se querían quedar en una vivienda digna. El segundo tema es su participación. Hubo una participación muy activa en todo el proceso de remodelación. Desde el diseño de los propios edificios, el diseño de todo el espacio público, todos los equipamientos que se querían instalar aquí. Por ejemplo, un factor fundamental para la calidad de las viviendas con las que se ha construido estos edificios fue que se crearon comisiones de vecinos que controlaban todo el proceso de obras. No solamente era nuestra labor técnica, sino que además ellos también tenían una serie de visitas de obra y se logró que entrasen durante todo el proceso de obra dentro de las obras para ver cómo se estaba ejecutando. esculturas y todo eso? Pues las esculturas las hicieron entre varios escultores. Esta es la que está en el parque, que si queréis podemos ir y lo vemos con mamá, porque mamá hizo esta escultura. Sí, he visto a veces su nombre cuando me paso por detrás de la escultura. Sí. Pues esta es la que hizo mamá. Esto está muy bien conservado, estoy encantada de verlo tan bonito, tan verde después de tantos años. Y nos costó hacerlo casi como una carretera, con capas de tierra, con apisonadora, fue un trabajo ímprobo para que no se nos viniera encima. Convencer a la constructora y a los arquitectos de cómo iba a ser esto, y tuve que hacer una maqueta de arena enorme de 2 metros por 1, con todas estas colinas para que luego se colocara, para que el escultor pudiera colocar bien el mural y para que se viera que se rompía la horizontalidad que había, el desierto por abajo por el sur y otro desierto por el norte. Bueno, en esto que es una plaza más que un jardín, que no tiene casi nada que ver con lo que hemos visto antes, pues es una plaza y está hecha con materiales de carretera. Como veis, los bordillos son bordillos de carretera, los ladrillos están puestos de otra manera y las barandillas no son para impedir el paso, sino simplemente para apoyarse. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí contándoles... ¿Estás explicándoles lo sí, que cómo la se obra que eligió, hicimos? porque decían que no parecía un caballo, digo, pues es que se eligió por un concurso y otros fuimos a hacer... Mira, él también vino conmigo a hacer esto. ¿Verdad? Están ahí nuestros nombres. Mira, ven, que te lo cuento. Nos subíamos en un autobús, éramos como así más o menos, ¿no? Sí. 13 años, 12, 13 teníamos. Sí. Nos íbamos en un autobús, nos íbamos todos allí, era como una granja, ¿verdad? Parecía Sí. una casa de campo. Y
Sí. Teníamos que hacer las piezas de abajo. Claro, estuvimos construyendo, ayudando al escultor a fabricar la estatua. Se llamaba Y veíamos todos Arcadio, ¿no? Arcadio, sí. Arcadio Blasco se llamaba. Y fuimos de muchos coles a ayudar al escultor a fabricarlo. Y lo metíamos así en unas planchas, lo metíamos al horno, y luego se ponía duro y luego él ya lo montaba. Y yo estuve preocupada mucho tiempo, ¿sabes por qué? Porque a mí me decían que iba a hacer un caballo y yo hacía todo el rato piezas cuadradas así. Y yo decía, de esto no se puede hacer un caballo, ¿a qué no? Yo decía, esto un caballo no puede ser. Y luego me enteré ya a los 2 o 3 días que es que estábamos haciendo de abajo. La base. Y ya dije, ah, vale, entonces sí, claro. La verdad que quedó muy bonita. Fue una de las primeras experiencias que tuve en el espacio público, fue una invitación de los autores, de arquitectos del conjunto que nos rodea. Éramos compañeros en la Escuela de Arquitectura y bueno, tanto Mariano Calle como José Manuel Pasos pues nos embarcamos, me estimularon para embarcarme en esta aventura que me interesó desde el primer momento. Propuse un pequeño gesto de ocupación de la escultura que huye, que podía ser una diana cazadora que huye de un peligro. O sea, realmente es una actitud muy prudente y muy inteligente, no es que sea cobarde, sino realmente me interesó ese mito de la mujer poderosa, la mujer que buscaba, la mujer que cazaba, y en este caso escogí esa diana cazadora que huye como una actitud prudente de lo desconocido. Hicimos como un proyecto y un proceso que era como la investigación de todo el movimiento vecinal, o sea, lo que era un poco como todos los procesos de transformación del movimiento vecinal en Madrid. El trabajo que se hizo un poco fue como trabajar un poco como rescatando un poco la memoria del movimiento vecinal y los eslóganes que habían sido claves. Entonces se decantó un poco un eslogan importante que había aquí en Vallecas, que fue Vallecas es nuestro, ¿no? O sea, y el barrio es nuestro, también era un poco como parte un poco de esa memoria, como fue uno de los más importantes, había muchos, o sea, y nos interesaba como reproducir ese eslogan. Lo insertamos de muchas maneras, o sea, una de las maneras que hicimos fue hacer carteles, otras hicimos pegatinas, hicimos también como un poco, pues hicimos algún mural, se pintó en alguna pared, y en un momento dado, o sea, planteamos un poco trasladar ese eslogan también como a un elemento más corpóreo, que fue hacer como una especie de cartel, de letras, que ponía ya como este eslogan construido, ¿no? En este caso el ladrillo. Que tenéis colegios, parques y casas, ¿para qué existe una asociación de vecinos? Pues quedan muchas cosas por hacer todavía. Los vecinos nos perciben como una herramienta muy importante para poder canalizar sus reivindicaciones de cara a las instituciones, y además somos conscientes de que generamos una importante cohesión social en el barrio. Para mí, una asociación vecinal también es un espacio donde defender lo público. Queremos una sanidad y una educación 100% pública y de calidad. Un espacio de encuentro y diálogo entre y con los vecinos y las vecinas. Para mí también es importante la labor que realizamos de puesta en valor y de cuidado del conjunto escultórico que tenemos en el barrio y que lo llevamos a cabo con el Ayuntamiento de Madrid y con las entidades del distrito. Es un espacio de entretenimiento y cultura para la infancia y la gente del barrio en general.
50 años haciendo barrio.